Buenas noches con todos los que nos acompañan en esta transmisión, también en los que nos acompañan en las redes sociales de la Sociedad Peruana de Geriatría. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de los casos clínicos de la Sociedad Peruana de Geriatría. Tenemos hoy el gusto de tener a los colegas del Hospital Sabogal en la presentación del caso clínico. Nos acompañan los médicos asistentes, la doctora Yana Jara Gabriela, médico asistente del Servicio de Geriatría, el doctor César Villacrés Vela, médico asistente del Servicio de Geriatría, y en la exposición y la discusión del caso estará el médico residente tercer año, el doctor Álvaro Ñahuis, que presentará el caso clínico, y el residente tercer año, Félix Cáceres Muñoz, que realizará la revisión bibliográfica. En estos momentos también estamos en las redes sociales y de manera directa los que nos acompañan por el Zoom. Vamos a dar un tiempo prudencial, son más o menos 40-45 minutos de exposición, incluido la presentación del caso y la discusión, para luego recibir las preguntas que sean pertinentes a través del chat y poder generar la conversación y la respuesta a las preguntas de todos los asistentes. Entonces, bienvenidos, doctores. Eh, Presenten, por favor, su exposición. Bienvenidos todos ustedes. Están a cargo de la presentación del caso. Buenas noches. Bueno, el día de hoy voy a presentar el caso clínico del Hospital Sabogal. Mi nombre es Álvaro Ñahuis, soy médico residente de tercer año de geriatría de este hospital. Bueno, esta es la agenda que vamos a tratar, algo de la afiliación, antecedentes, anamnesis, el examen físico, algunas pruebas complementarias, la valoración geriátrica, el diagnóstico, tratamiento y evolución del paciente. En cuanto a la afiliación, el paciente con iniciales RRH, de 93 años de edad, de sexo masculino, procedente de Comas, grado de instrucción primaria completa. Antes se dedicaba a ser técnico de la Marina. Dentro de sus antecedentes, lo único resaltante era que presentaba hipertensión arterial, ningún antecedente quirúrgico de importancia, y su única medicación era enalapril de 10 miligramos cada 24 horas. En cuanto a la anamnesis, un paciente con tiempo de enfermedad de aproximadamente un mes, caracterizado por pérdida de peso de aproximadamente 2 kilos, 4 días antes del ingreso presenta hiporexia, dolor abdominal tipo cólico en epigastrio, asociado a vómitos y constipación, motivo por el cual acude al Hospital Marino Molina, su policlínico de origen. Durante estancia en el hospital, eh, al examen físico, los doctores del Hospital Marino Molina refieren encontrar un abdomen distendido, dolorosa la palpación difusa, con ruidos y duraderos disminuidos en frecuencia, reacción peritoneal y ampolla rectal vacua. Es catalogado el paciente como un abdomen quirúrgico a descartar una apendicitis. Le inician cobertura antibiótica con ceftriaxona y metronidazol y solicitan una tomografía abdominal. Ellos coordinan el traslado al Hospital Sabogal atópico de cirugía general previa toma o previa realización de la tomografía en el Hospital Negreiros. Ya con la tomografía acude al Hospital Sabogal, donde en tópico de cirugía ingresa, como ya había mencionado, como un abdomen agudo, a descartar apendicitis aguda, a descartar obstrucción intestinal. Ya con la tomografía, el cual informa un lóbulo hepático izquierdo con lesión quística de paredes gruesas que ocasiona una oclusión y dilatación de la vía biliar periférica. Refieren que el paciente no es tributario de cirugía de emergencia y es derivado a observación de medicina con diagnóstico de una lesión hepática a descartar quistes hepáticos. Ya en tópico de medicina, al examen físico, lo más resaltante es que se encontraba un paciente con abdomen distendido, timpánico, poco depresible, dolorosa en hipocondrio derecho, donde se palpaba una masa indurada. Y neurológicamente presentaba una escala de Glasgow 11/15,
sin signos de focalización. Dentro de los exámenes, bueno, los exámenes solicitados en la emergencia, sin ninguna alteración visible, salvo un patrón colestásico, GGT poco elevado, junto con la fosfatasa alcalina. Le solicitaron una radiografía de abdomen donde no se evidenciaba nivel hidroaéreo, sí, el marco colónico lleno de heces y litos en la vesícula, apreciados en la radiografía. Los diagnósticos en tópico de medicina fueron delirium hipoactivo, un síndrome doloroso abdominal no quirúrgico y un quiste hepático infectado a descartar un absceso. Es captado por el equipo geriátrico y es hospitalizado en la unidad geriátrica de agudos del hospital. Ya en la UDA se realiza y se amplía la historia clínica. El familiar refiere que el paciente viaja constantemente a Piura, Sullana y a Tarapoto y desde hace un mes presenta las molestias gastrointestinales ya descritas y pérdida de peso. Además, un dato importante que no se había mencionado en las evoluciones previas, refiere que presenta un desmayo y golpe en la cabeza en región occipital. El examen físico eh, de la hospitalización, vemos que las funciones vitales se encuentran estables. El paciente está en estado general regular, mal estado de hidratación, ventilando espontáneamente, portador de sonda Foley y sonda nasogástrica. Lo más resaltante, el examen neurológico. El paciente se encontraba somnoliento, no obedecía órdenes, las pupilas estaban simétricas, con reactividad a la luz, un reflejo nauseoso disminuido, movilizaba las cuatro extremidades, pero había hipotonía en las cuatro extremidades. No se encontró Babinski y una escala de Glasgow de 9 puntos. Se hizo la valoración geriátrica integral, donde el paciente presentaba un Bartel basal de 85. El paciente de por sí era funcional. Al ingreso, un Bartel de 0, un Lawton de 2, una dismovilidad al ingreso en 5B, el 4AT salió en 12, la escala de Gijón en 11, el paciente era funcional pero vivía sola, sin ningún familiar con él, y un MNA en 25. El índice de fragilidad basal del paciente salió en 0.16 y de ingreso en 0.48, frágil moderado. Dentro de los síndromes geriátricos consignados, el paciente presentaba incontinencia urinaria, constipación y delirio. Nuestra presunción diagnóstica al ingreso fue una encefalopatía, a descartar un ACV isquémico versus hemorrágico, una encefalopatía hepática, eh, por los antecedentes y por los exámenes solicitados en la emergencia, una lesión quística compleja, hepática, a descartar un absceso hepático versus parasitario, versus una neoplasia maligna un poco más alejado, deshidratación severa y constipación. Mm, Dentro del plan de trabajo de la hospitalización, se priorizó lo que es la toma de la tomografía cerebral, una ecografía abdominal, se continuó con la cobertura antibiótica, ya desde la emergencia estaba con cestraxona más metronidazol, se optimizó la hidratación parenteral, se optimizó también el manejo de la constipación, se solicitó exámenes de laboratorio de rutina. En cuanto a la parte funcional, se indicó ejercicios de movilización activa y pasiva. Por el estado neurológico del paciente, se indicó movilización para prevención de las LPP y de desacondicionamiento hospitalario. A nivel cognitivo, se indicó evitar factores desencadenantes de delirium y el estudio neurocognitivo diferido por la condición del paciente.
Y la intervención social que se dio fue evaluación por la asistente social. El paciente de por sí tenía 4 hijos que no vivían con él. Él vivía solo y se creyó conveniente que sea evaluado por la asistente social durante la hospitalización. Dentro de las pruebas complementarias que se solicitaron, la tomografía cerebral, donde informaron hallazgos o áreas hipodensas en ambos hemisferios cerebelosos, hallazgos sugestivos del proceso inflamatorio con diferencial de origen neoproliferativo. Tenemos la imagen donde se evidencia ambos hemisferios cerebelosos, donde hay unas imágenes hipodensas bilaterales. Además, en la ecografía abdominal, eh, informa una lesión quística anecogénica de aproximadamente 20 por 15 milímetros y otra en el segmento 3 donde se aprecia una lesión quística ecogénica de una extensión de 52 por 38. Quistes hepáticos simples, concluyen. Eh, con ese resultado se decidió suspender la cobertura antibiótica y solicitar una tomografía para ampliar el estudio, una tomografía de abdomen, donde se evidenció quistes hepáticos asociados con dilatación de la vía biliar, a considerar quistes simples con diferencial de cistoadenoma. Ya que ambas imágenes, tanto las tomografías como la ecografía, no eran concluyentes y los exámenes de laboratorio solicitados del paciente estaban dentro de los parámetros normales. El paciente no presentaba ninguna alteración hidroelectrolítica, los marcadores tumorales fueron negativos. Se decidió ampliar el estudio con eh, resonancias magnéticas, tanto cerebral como abdominal, donde se concluyen la resonancia magnética cerebral signos de un evento isquémico subagudo con transformación hemorrágica en ambos cerebelos. Y en la magnética abdominal muestra signos de lesión de contenido líquido en lóbulo izquierdo del hígado, quistes hepáticos simples dispersos. Para esto, al paciente ya se le habían solicitado bastantes exámenes de laboratorio, las imágenes. Dentro de nuestros diagnósticos de ingreso del quiste se había sospechado por el antecedente epidemiológico y por las imágenes se solicitó un Western blot para hidatidosis, el cual en el transcurso de la hospitalización salió positivo, motivo por el cual se realizó una junta médica tanto con el área de infectología y cirugía general, donde la posición de ambas especialidades fue continuar el manejo médico, ya que el paciente, por la condición en la que estaba de desfuncionalización, para ellos no era quirúrgico al momento, y solo se indicó el manejo médico con el antiparasitario, que en este caso fue el albendazol. Nuestra postura fue que el paciente, al ser un paciente funcional totalmente, previo a este evento agudo que tuvo, fue darle toda la intervención médica que se pueda dar. En este caso, tanto la operación, la intervención médica, el tratamiento médico con el antiparasitario. Entonces, nuestro plan fue dar de alta al paciente eh, con, estas, con estos diagnósticos: una lesión quística compleja hepática, hidatidosis, un evento isquémico subagudo, con transformación hemorrágica en ambos cerebelos, el dolor somatovisceral controlado, la hipertensión controlada, una hipolinemia leve. Entonces se programó un control posterior por el equipo multidisciplinar de COPOES para visitas domiciliarias para valorar la adherencia al tratamiento y la evolución de la funcionalidad del paciente, con las indicaciones dadas previamente en la hospitalización. Paciente, al
tercer control de las visitas domiciliarias, se pudo apreciar un aumento en la funcionalidad dado por el Bartel. El paciente al ingreso tuvo un Bartel de 0, se vio que el señor subió su escala de Bartel a 55, disminuyó el índice de fragilidad y la dismovilidad presentada al ingreso del paciente. Y bueno, el paciente aún sigue en controles por el equipo de Copoes. Se está viendo cuál es su evolución y según ellos se va a ver, incidir en qué tipo de tratamiento se va a continuar. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la discusión, doctor. No hay dudas en el chat en relación a la presentación del caso clínico al momento. Ok, Hay una pregunta en el chat en relación a la presentación del caso clínico. Dice, ¿qué criterios tomaron en cuenta para dar de alta al paciente? O si es parte de la discusión que ustedes nos van a dar, escuchamos primero la discusión. Esperamos el término de la discusión y la revisión para poder responder las preguntas, doctor. Ok, gracias. buenas noches con todos. ¿Me escuchan con claridad? Sí, doctor, claramente. Ok, listo. Bueno, permítanme presentarme. Buenas noches con todos. Mi nombre es Félix Cáceres Matos. Soy residente de tercer año del Hospital Sabogal. Y me ha tocado hacer la segunda parte del caso clínico de hoy, el cual es la discusión. La discusión del caso clínico con una breve revisión bibliográfica que va a sustentar eh, las decisiones que hemos ido tomando, que mi corresidente ha expuesto en la primera parte. Ok, empecemos entonces. La revisión es sobre una hidratidosis hepática en un adulto mayor, como, como hemos seguido la línea de tiempo del caso clínico, y vamos a hacer una pequeña revisión. La hidratidosis o equinococosis quística en este caso, todos sabemos que es una zoonosis parasitaria mundial y que es un problema de salud pública, pues infecta a 1.2 millones de personas aproximadamente, y la zona donde vivimos, la zona central de Sudamérica, es una zona altamente endémica. Si bien eso es cierto, haciendo una revisión de la bibliografía, les traigo una imagen donde se muestra la epidemiología por edad. Es una tabla descriptiva de un artículo publicado el año pasado en Rumania, donde también hay alta tasa de hidratidosis, donde ellos sí describen grupos por edades, desde los 18 años hasta los mayores de 60 años dentro de su descripción, y los adultos mayores comprenden a un 22% de los casos que ellos hayan hallado. En los casos descritos, como vamos a ver más adelante, a nivel de nuestra región, también hay casos de adultos mayores. Sin embargo, hay ciertos acápites a considerar,
eh, que, que vamos a ir detallando. ¿Ok? Esta es la epidemiología por edades en Perú. En Latinoamérica, las edades reportadas han ido desde 5 hasta los 80 años. Hay artículos aislados que han ido más allá de los 80 años. Los artículos en Perú describen poblaciones infantiles, de adolescentes y de adultos, los cuales están distribuidos esencialmente en mayores y menores de 40 años, pues de los 30 a los 50 años es la mayor tasa de incidencia de esta patología. Entonces, no hay estudios en el Perú que describan exactamente las características de una población mayor de 60 años, como la tabla anterior que se ha descrito. Sí hay artículos aislados que dan edades, pero no como tal. O sea, no hay un artículo que se dirija exactamente a etidosis en el adulto mayor. Más de 60 años y tampoco mayor de 75 años. La epidemiología, continuamos un poco para ver a qué nos enfrentamos. Eh, los artículos son diversos a nivel de Perú, pero en la región central es donde hay mayor tasa de incidencia. Hay artículos, como por ejemplo el de la primera línea que se describe, que en Junín, por ejemplo, se ha presentado en todas las edades. Hay artículos que describen desde los 2 hasta los 91 años. Y nosotros recordemos que hemos tenido un paciente, como el caso clínico, que es incluso mayor de los 91 años. Hay reportes de diatidosis desde hace más de 60, 70 años atrás, y hay un artículo del año, por ejemplo, 62, que menciona que había alta tasa de hidatidosis en las regiones del norte del Perú, tales como Piura, por ejemplo, ¿no? Que mi corresidente mencionó dentro de la descripción que el paciente realizaba viajes continuos desde que era joven a esa zona, ¿no? Eh, Hay casos en las regiones de Ayacucho, en las regiones de Cusco, que describen a los pacientes desde los 18 a los 65 años, un adulto mayor de 63 años en Cusco, pero no hay una epidemiología como tal que abarque a los adultos mayores. La prevalencia que tenemos a nivel de los Andes centrales peruanos es de aproximadamente un 9%, yendo desde los 39 hasta los 79 casos por 100.000 habitantes. Y la prevalencia más alta está en la región central, Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica, habiendo casos en el norte, en el sur, Tacna, Puno, Cusco y en el norte, como ya hemos descrito. Entonces, el Perú es una zona altamente endémica con sus diversas particularidades que siempre debemos tener en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales, a pesar de ser un adulto mayor. Vamos a recordar un poco el ciclo de vida y vamos a ir hacia los síntomas que se van a correlacionar con nuestro caso clínico descrito. El ciclo de vida de la equinococosis todos sabemos que requiere los huéspedes definitivos e intermediarios, y los humanos son unos huéspedes intermediarios accidentales infectados al ingerir los huevos de la TEN. Este ciclo se reproduce en la clásica imagen de la CDC que todos tenemos en mente, ¿correcto? Y debemos saber que la clínica que nos va a dar a nuestros pacientes infectados va a ser diversa. En este caso, un alto porcentaje de personas permanecen asintomáticas durante toda su vida o presentan síntomas recién en la etapa adulta. Y estos síntomas de por sí son inespecíficos. Desde las características estructurales de la mayor resistencia del parénquima hepático, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Como se menciona abajo, la epigastralgia, la distensión abdominal, el dolor abdominal inespecífico, la sensación de tumoración abdominal, los vómitos que pueden haber, fiebre, ictericia, ascitis, nos estarían describiendo de forma inespecífica pensar en una hidatidosis hepática. Nuestro paciente, por ejemplo, tenía dolor abdominal y distensión abdominal dentro de la valoración inicial que se hizo al primer hospital que llega.
Una vez que hemos sospechado, debemos valorar el diagnóstico y los métodos diagnósticos más cercanos que nosotros tenemos es una ecografía abdominal y unas pruebas serológicas. La ecografía abdominal con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97% es el medio de elección para hacer el diagnóstico y hacer el seguimiento posterior de acuerdo al tipo de tratamiento que vayamos nosotros a elegir. Y las pruebas serológicas que vamos a tener en consideración, eh, tenemos, tenemos tres clásicas pruebas serológicas, siendo la tercera el Western blot, la prueba de elección, porque a diferencia de la hemoglutinación y de la inmunoelectroforesis con detección de arco 5, que tienen variación entre la sensibilidad y especificidad, el Western blot que se describe en la parte final de la diapositiva tiene una sensibilidad del 75 al 80% y una especificidad del 100%, por lo cual debiera solicitarse de rutina frente a imágenes sospechosas. Y, y además nos sirve para el diagnóstico diferencial con lesiones tumorales, ¿no? O sea, entonces, es una prueba que debe estar pensada nosotros para nuestros pacientes de forma, si está dentro del diagnóstico diferencial, debemos solicitarlo como prueba diagnóstica, que nuestro paciente finalmente dio positivo. Dentro del tratamiento hay varias alternativas. Nos ofrecen 4 alternativas clásicas, dentro de los cuales está la cirugía radical o conservadora. Vamos a ver si nuestro paciente cumplía criterios o no de las mismas. Nos cumple criterios de la punción, aspiración, o bueno, la otra alternativa es el PEIR. La otra alternativa es el tratamiento farmacológico y la última alternativa es el observar y esperar. ¿Ok? El acápite que nos mencionan es que la mejor opción del tratamiento va a depender del médico tratante, de acuerdo a los criterios que pueda tener y además del número y localización de los quistes y de la existencia de complicaciones o no que pudieran haber. Entonces siempre va a estar presente el tamaño del quiste, el número de quistes y si hay complicaciones o no, junto con el criterio médico, que en nuestro caso el criterio geriátrico más la valoración geriátrica integral. Vamos a detallar algunos de ellos y vamos a ver si nuestro paciente cumplía o no cumplía estos criterios. Con respecto al tratamiento de la cirugía, es de elección en quistes grandes, infectados o con posibilidad de ruptura o que puedan tener alguna complicación. Cuando nosotros recordamos a, a la descripción del, ecográfica que teníamos, nosotros teníamos una posibilidad de complicación en nuestro paciente, pues nuestro paciente, el quiste era aproximadamente, a ver, de 7, cercano a 8 centímetros. El quiste era de 7 por 6, pero tenía oclusión y dilatación de las vías biliares periféricas. Entonces estaría nuestro quiste cumpliendo características de un manejo, de una posibilidad de manejo quirúrgico, ¿ok? Además, la cirugía también está dada para la elección en quistes localizados en órganos importantes. Dentro de los dos tipos de cirugía, entre la radical y la conservadora, se prefiere la radical por su eficacia. Hay un artículo del 2022 que trata sobre el tratamiento quirúrgico en los quistes hidatíricos en pacientes adultos mayores. Se analizaron las tasas de morbilidad y mortalidad postoperatoria de los grupos de pacientes adultos mayores intervenidos, los cuales fueron divididos en dos grupos de mayores y menores de 70 años. El artículo concluye que la edad avanzada no debe considerarse una contraindicación para el abordaje quirúrgico, teniendo en consideración que
existe una mayor tasa de morbilidad postoperatoria en la población adulto mayor que en la más joven, pero esta tasa es baja y aceptable si se realiza en unidades de cirugía hepática especializada. Hay que tener claro que se debe establecer bien los criterios de selección, los cuales deben ser estrictos para aquellos pacientes que podrían beneficiarse de un abordaje quirúrgico. Entonces, nuestra es seleccionar a los pacientes que podrían beneficiarse de un abordaje quirúrgico si cumplieran las características del mismo y, de ser posible esta realizarse en una unidad hepática especializada. Más o menos ya vamos correlacionando con la primera parte que ha sido la descripción del caso clínico y creo que ya vamos sacando algunas conclusiones que al final las daremos. La otra técnica es el PEG, que significa la punción aspiración, punción percutánea más aspiración ecográfica con posterior inyección de una sustancia protoscolicida y la respiración del quiste. Hay que tener una selección de pacientes por el riesgo de anafilaxia que pueda presentar y está indicado en quistes de hasta 6 centímetros, ¿no? Nuestro quiste era 7.4 aproximadamente. Entonces, cuando se hizo la interconsulta a Urbi en su momento, Urbi dijo que no era tributario de la técnica PEA. El otro tratamiento es el farmacológico, que está indicado en quistes asintomáticos de hasta 10 centímetros o en quistes sintomáticos no complicados que tienen una contraindicación para cirugía. En este caso, se puede optar por 2 fármacos independientes o combinados. Uno de ellos es el albendazol, a la dosis que se describe, 10 miligramos kilogramos, y el segundo fármaco es el praziquantel a una dosis de 50 miligramos kilogramos, teniendo en consideración que el efecto del praziquantel es 10 veces más y que sí se puede dar combinado, pero hay que tener en consideración la tasa de efectos secundarios que puedan tener nuestros adultos mayores que puedan recibir esta terapia. Pueden ser usados también como tratamientos previos y posteriores a una cirugía. Y la última opción de tratamiento era el observar y esperar, el cual está indicado en quistes de hasta 4 centímetros no complicados. Nuestro paciente no cumplía este criterio y esto debe ser monitorizado bajo guía ecográfica cada 6 meses, pues parte de ellos se calcifican con el tiempo y se vuelven inactivos. Habiendo hecho una revisión y una descripción del tema posterior al caso clínico, damos algunas conclusiones. Se ha revisado la bibliografía y no hay evidencia de la superioridad de un tratamiento sobre otro en adultos mayores. Hay estudios individuales, como el descrito en el apartado de cirugía, que nos mencionan los beneficios de uno, pero no comparativamente. La edad no debe ser un criterio de exclusión del diagnóstico diferencial de hidatidosis, es decir, un adulto mayor de más de 90 años no significa que no pueda tener hidatidosis. Tenemos el caso clínico que sí cumple los criterios, que sí está enmarcado dentro de las características de revisión bibliográfica que tenemos a nivel general. El criterio clínico y la valoración geriátrica integral son un pilar trascendental en donde la función del médico geriatra permite realizar un plan individualizado en beneficio del paciente. Recordemos que el criterio clínico está presente en la elección de todos los tipos de tratamiento que va a tener presente, incluso en el del incluso en el del manejo quirúrgico eh, que pueda llevarse a nuestro paciente dentro de la hospitalización o de forma diferida. Finalmente, el BGI más el criterio clínico es, es el que va a primar para la elección.
Ok, Muy bien, doctor, esta muchas es la gracias. revisión. Muchas gracias por la presentación. Estamos a la espera de algunas preguntas o comentarios, por favor, por el chat, de aquellos que han escuchado la presentación del caso clínico. Tenemos una primera pregunta que se dio al final de la presentación del caso clínico. Nos preguntaban qué criterios tomaron en cuenta para dar de alta al paciente. Bueno, dentro de los criterios que se dio para darle de alta al paciente, uno fue que el estado neurológico del paciente mejoró. Dos, que no había algo agudo que ameritaría una hospitalización más prolongada del paciente. Y tres, nosotros tenemos el equipo de Copoes que podría ir a domicilio a continuar el plan de trabajo ya establecido. Por tal motivo se decidió el alta del paciente. Muy bien, doctor. Acá tengo unas preguntas que nos han alcanzado. Dice, ¿qué orientaciones o estudios diagnósticos se generaron del evento cerebrovascular que presentó el paciente? ¿Y qué efecto funcional produjo ese evento vascular en el paciente? Ya, dentro del estudio del evento cerebrovascular que se presentó, uno fue la tomografía, o primero el examen físico, la tomografía, y ya que la tomografía no fue concluyente, por último el diagnóstico final lo dio la resonancia, ¿no? Eh, ¿Y cuál era la otra pregunta, doctor? ¿Cuál es el efecto funcional que produjo ese evento vascular cerebral? Ah, ok. El paciente de por sí era un paciente con un Bartel de 85. Cuando ingresó con nosotros era un Bartel de 0, pero el cual se fue mejorando producto de las intervenciones que nosotros hemos dado, ¿no? La intervención funcional, los ejercicios pasivos, activos que tuvo el paciente, el equipo nutricional también, eh, de que por sí el paciente llegó a tener un Bartel, el último Bartel que se tomó fue en la última evolución por Copoes, en 55, ¿no? Doctor, hay otra pregunta que nos hacen acá. En el enfoque de esperar en el tratamiento, entre los modelos de tratamiento que plantearon, ¿no? En el de esperar, ¿cuáles son los parámetros que orientarían a esperar que ese quiste va a calcificarse y no va a complicarse? Bueno, yo voy a, de por sí, nuestra postura como servicio era que el paciente sí ameritaría una cirugía. Entonces, de por sí se inició el tratamiento médico para que el paciente, y con las intervenciones que ya había mencionado, para que el paciente pueda ser intervenido quirúrgicamente como una cirugía electiva. Eh, Doctor, otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo se incluye a la expectativa de la familia en la toma de decisiones de ese ser humano ya de avanzada edad, ¿no? Y con una decisión expectante y con manejos a posteriori, ¿no? En secuencia. ¿Cómo se incluye la expectativa de la familia en esta toma de decisiones? De por sí, el impacto que tuvo la enfermedad hacia la familia fue un impacto grave, eh, ya que el paciente de por sí, como ya había mencionado, vivía solo. Eh, entonces fue un trabajo que se generó el servicio con el familiar para que el paciente pueda recuperar en algo su funcionalidad previa. De por sí, nosotros estábamos convencidos de que si es que se siguen todos los pasos correspondientes y las intervenciones sean las adecuadas,
el paciente se va a beneficiar de ello, ¿no? Y de por sí la familia está de acuerdo en el plan que nosotros propusimos para el paciente. Doctor, en el chat nos pregunta cómo manejaron el dolor del paciente y el manejo del dolor al alta también. Bueno, el tipo de dolor que tenía el paciente era un dolor tipo somatovisceral, ¿no? Se trató con opioides menores y antiespasmódicos, en este caso el scopolamina. Eh, el paciente de por sí había mencionado, bueno, no lo mencioné en la presentación, pero el paciente llegó con nosotros como portador de sonda nasogástrica, ¿no? Durante la estancia o al ingreso en la evolución física, el paciente tenía el efecto, el reflejo nauseoso disminuido y el deglutorio abolido. Durante la estancia se trabajó en ello, se logró quitar la sonda nasogástrica y al momento del alta se dio tratamiento por vía oral, ¿no? Con la misma medicación. Doctor, en el manejo que se le dio en el alta y vigilancia por COPOES, ¿cuál es la expectativa de vida del paciente que generaron o que planearon en el control domiciliario que le dieron al paciente? Eh, a ver, de por sí, la fragilidad te da un, un apartado de supervivencia, ¿no? O mortalidad, ¿no? El índice de fragilidad del paciente al ingreso era un frágil moderado, ¿no? De por sí, cuando se fue a evaluar al paciente, eh, el índice de fragilidad salió igual, frágil moderado, ¿no? Por lo general, si es que vemos el- la numeración con la tablita que nos ponen, más o menos la supervivencia, la expectativa de supervivencia es moderada, ¿no? 50% por ahí. Muy bien, doctor. Si hubiera algún otro comentario, quizá de los expositores o alguna otra acotación en relación a la presentación del caso. Muy bien, doctor. La verdad que es un caso muy interesante, ¿no? No es común ver el tipo de patologías en el adulto mayor, pero como mencionó, probablemente la característica de asintomático ha sido de larga data y ha expresado ya en etapas tardías de la edad de la persona, ¿no? Y la toma de decisiones de la elección del tratamiento es en base a la evaluación geriátrica y al seguimiento que le hacen al paciente para darle una continuidad de cuidados y una vigilancia estricta del paciente, ¿no? Muy bien, doctores. Entonces, agradecerles muchísimo la presentación. El caso ha sido muy interesante, la discusión ha sido muy aleccionadora también de lo actualizado. Agradecerles a todos su presencia en esta sala y a los que nos siguen también por las redes. Muchísimas gracias con todos. Damos por concluido el caso clínico de esta noche. Muchas gracias.